Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. Vamos a trabajar con un pequeño repaso para su examen de este primer corte. Recordemos que el primer tema con el que trabajamos fue el de Big Challenge. Hay que revisar los contenidos que se presentan en los kits de instrumentos de medición y procesos industriales, ya que tienen información base para este primer tema. Y recordar que también vimos acerca de los, los avances tecnológicos, y en el trabajo de Big Challenge vamos a enfocarlo a cómo pueden esos avances tecnológicos apoyar a la sociedad, cómo los gobiernos los pueden implementar para apoyar un mejor desarrollo, para el bienestar de la población. Dentro de los avances tecnológicos que estuvimos trabajando, uno de ellos fue los sensores biométricos. Recordar que un sensor biométrico es un traductor que transforma un rasgo físico como lo puede ser la voz, el ADN, la retina, la forma del rostro, forma de las manos o la huella digital. Ese estímulo lo transforma en concreto, lo transforma a una señal eléctrica que puede ser medida. Y trabajamos durante el Big Challenge que estos sensores biométricos podrían servir para que los gobiernos implementaran algunas estrategias que apoyen a la sociedad, como por ejemplo, dentro de las propuestas que tienen que hacer como facciones políticas en las elecciones que vamos a llevar a cabo en la escuela, surgieron algunas propuestas como la huella digital, en el cual utilizar la huella digital para almacenar la información, tener una base de datos a la cual podemos acceder con nuestra huella digital, y en él se pueden tener listo lo que son el historial médico, alergias a algunos medicamentos, padecimientos crónicos como pueden ser diabetes, hipertensión, tener un registro detallado, en este caso enfocándolo al área de medicina, aunque también puede ser un registro sobre no sé, los trabajos que se han realizado, algunas ideologías políticas. Es decir, que estos sensores biométricos pueden tener tanto un uso positivo como un uso negativo. Y es lo que ustedes deben de visualizar al momento de hacer sus propuestas para las campañas políticas que llevarán a cabo en su proyecto. Y también trabajamos acerca de los riesgos digitales. Recordar que estos avances tecnológicos, este desarrollo tecnológico, ha traído como consecuencia que estemos un poquito más expuestos y seamos un poco más vulnerables a los ataques. En el caso de los riesgos digitales se mencionaron que son amenazas y vulnerabilidades asociadas con el uso de tecnologías y plataformas digitales. Pueden ser en las redes sociales, en el uso del teléfono, de la computadora o incluso en el uso de los mismos sensores biométricos en algunos accesos. Dentro de los cuatro riesgos digitales que se mencionan en el libro tenemos lo que es el fraude, la suplantación de la identidad, el uso de cookies y el espionaje en redes sociales, que es algo que tenemos que tener mucho cuidado, y siempre que ingresemos a una nueva plataforma, ingresemos o descarguemos una nueva aplicación, leer los términos y condiciones, que muchas veces es una cantidad de texto enorme. Sin embargo, ahí se especifica a qué estamos expuestos y qué es lo que aceptamos cuando nosotros utilizamos una plataforma o descargamos una aplicación. ¿No? Después de ese primer tema, estuvimos trabajando la esfera uno, donde hablábamos sobre fuerzas. Recordar que deben de explorar los keys, en este caso son tipos de interacciones y la fuerza y sus unidades. Y en este tema estuvimos trabajando de los distintos tipos de interacciones que existen, como pueden ser interacciones por contacto, en el cual, como su nombre lo dice, tiene que haber un contacto físico visible entre los objetos. Aquí, por ejemplo, en esta grúa observamos que para que pueda levantar este objeto, esta caja, necesita haber un contacto mediante los cables, la grúa, los soportes, y ese contacto hace que el objeto se pueda mover o suspender. Sin embargo, también existen interacciones sin contacto, lo que hace que se muevan los objetos o que reaccionen de alguna manera
sin un contacto visible, como lo puede ser una brújula. Una brújula que siempre apunta al norte se debe a la interacción de los campos magnéticos de la Tierra que obligan a la aguja a siempre estar apuntando hacia el norte. Ahí hay una interacción sin contacto. Después trabajamos acerca de que las fuerzas se representan mediante vectores. Los vectores que señalan o que tienen 4 elementos muy importantes. Dentro de esos elementos tenemos su módulo o longitud, que vamos a repasar aquí con color rojo. Este es el módulo o longitud de un vector, que dice qué tanta fuerza se está aplicando. ¿Okay? Aparte del tamaño o módulo del vector, tenemos un punto de aplicación, es decir, digamos el punto inicial desde donde está partiendo la fuerza, donde se está aplicando la fuerza, y también tenemos una punta de flecha que nos indica a nosotros el sentido de la fuerza, así como que esta fuerza trabaja en una dirección, como está representado por una línea punteada. Ejemplo, si nosotros observamos esta imagen de la persona empujando a otra en una llanta sobre la nieve, podemos definir que en el centro, con color negro, podemos definir que aquí es nuestro punto donde vamos a percibir las fuerzas. Y una primer fuerza que se está aplicando es la fuerza de la persona que empuja hacia adelante el objeto, que se representará con una flecha. El punto de acción o punto de aplicación es este punto negro. La dirección con la que aplica la fuerza es esta línea punteada de aquí. Esta es la línea de acción o dirección, pero el sentido es de derecha a izquierda y eso está indicado por la punta de flecha. Adicionalmente a esta fuerza tenemos otra más que vamos a representar de color azul, la cual en este caso la primera fuerza es una fuerza aplicada por la persona. También tenemos una fuerza de fricción cuando los objetos están en una superficie y son o se intentan mover. Estos van a percibir una cierta resistencia o una cierta oposición al movimiento. Y eso se representa mediante una fuerza que interactúa en la misma dirección que la fuerza aplicada, pero en sentido contrario. Es decir, trabajo sobre la misma línea punteada, pero en este caso en un sentido contrario. La punta de flecha apunta hacia el lado derecho. En este caso, esta sería nuestra fuerza de fricción. No son las únicas dos fuerzas presentes. Podemos interactuar o poder identificar una tercera fuerza, la cual tiene que ver con la atracción de la gravedad. Esa fuerza, también en este punto de aplicación, sería en dirección de arriba a abajo, norte-sur, si lo queremos escribir así. En este caso, esta fuerza se le conoce como fuerza del peso del objeto junto con la persona. Cuando están sobre una superficie, los objetos con masa tienen un peso que también se identifica como una fuerza. Y otra fuerza presente aquí mismo es la fuerza normal, que también interactúa de sentido de arriba a abajo, de dirección de arriba a abajo, perdón, pero en este caso es una fuerza de respuesta al peso y sería hacia arriba. A esto se le conoce como fuerza normal. Todos los objetos cuando están sobre una superficie siempre van a ejercer un peso en sentido perpendicular a la superficie. En este caso el peso va hacia abajo, mientras que la superficie va a ejercer una fuerza hacia arriba, una fuerza contraria, tratando de contrarrestarla, que sería hacia arriba. Pero todo actuando en la misma dirección, solo que en sentidos contrarios. En este caso, estas no son las únicas fuerzas que se pueden checar. Una adicional que quizás no esté presente en esta figura, pero sí en la de arriba, es una fuerza llamada tensión, que es cuando, por ejemplo, una cuerda se mantiene completamente estirada. Aquí en este caso, la tensión
esta caja está obligando a la cuerda a mantenerse completamente estirada y a eso le llamamos fuerza de tensión. De igual forma, una vez que identificamos esos elementos, debemos recordar que las fuerzas tienen su propia unidad de medida y un instrumento de medida. El instrumento de medida es el dinamómetro. Deben recordar que hicieron una práctica de laboratorio donde trabajaron con los dinamómetros y vieron que la unidad de medida se puede expresar en newtons. Y su abreviatura sería la letra N. Este fue un poquito acerca de lo que es la esfera 1 sobre fuerzas. Y finalmente trabajamos la esfera 3, en la cual vimos el tema de velocidad y aceleración. Importante recalcar que deben analizar los keys, en este caso el key de rapidez y velocidad, así como el de aceleración, checar los conceptos presentes, de los cuales utilizamos algunos muy importantes como lo que son el desplazamiento y la distancia recorrida. En este caso, la línea azul más fuerte representa un desplazamiento, que lo podemos definir como la dirección, el vector que va desde el punto de inicio hasta el punto final. Todo eso en una línea recta, sin hacer ninguna curva o desviación. Y el otro concepto es el de distancia recorrida, donde también vamos a llegar desde el punto inicial hasta el punto final, pero aquí el movimiento puede ser un poquito más prolongado de lo que sería el desplazamiento. Aunque el objetivo de llegar de punto inicial a punto final es el mismo en los dos, la distancia y el desplazamiento son distintos. Después de haber trabajado ese concepto donde distancia y desplazamiento son cosas diferentes, distancia es una magnitud normal, mientras que el desplazamiento lo podemos identificar como un vector, ya que va a tener un punto de inicio, va a trabajar en una dirección y va a tener un sentido. En este caso, esa magnitud es un vector y con ello podemos definir el concepto o la fórmula, en este caso de velocidad. Cuando nosotros queremos calcular la velocidad de un objeto que se mueve, debemos hacer la siguiente división. Simplemente checar el desplazamiento del objeto entre el tiempo que haya tardado en realizar dicho desplazamiento. En resumen, velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Pero de esta fórmula se pueden obtener dos más, ya que en algunos problemas nos pueden preguntar acerca de la distancia o nos pueden preguntar acerca del tiempo. Por ejemplo, en la fórmula original, esta que nos lo podemos aprender, o podemos trabajar con este pequeño triangulito que nos va a facilitar el aprendernos las tres fórmulas. Este triángulo funciona de la siguiente manera. Si nosotros queremos conocer la velocidad, podemos hacer tachar nuestra variable deseada, en este caso la velocidad, y observar en el triángulo cómo quedan posicionadas las otras dos variables, en este caso la distancia y el tiempo. Observamos que distancia está arriba y el tiempo está en la parte de abajo, de ahí se sugiere que la fórmula sea distancia entre el tiempo. Pero si lo que buscamos no es la velocidad, lo que buscamos es la distancia, tachamos la distancia y observamos cómo quedan posicionadas la velocidad y el tiempo. Ambas quedan sobre la misma línea y esto indica que la velocidad se va a multiplicar por el tiempo. Finalmente, si no buscamos la distancia, si lo que buscamos es el tiempo, tachamos el tiempo y observamos que la distancia y la velocidad quedan posicionadas una arriba de otra. Es decir, también vamos a tener que dividir y en este caso sería distancia entre velocidad. Para aplicar estas fórmulas, lo único que tenemos que identificar en nuestros problemas es qué variable nos están preguntando y cuáles son los datos que nos proporcionan. Ejemplo, si nosotros en un problema logramos identificar los siguientes datos,
distancia es igual a 600 metros y tiempo es igual a 40 segundos, eso quiere decir que a nosotros nos están preguntando sobre la velocidad, ya que es el único dato faltante. Para ello, en nuestros problemas debemos identificar los datos y posteriormente qué fórmula vamos a aplicar. Como nos están preguntando velocidad, quiere decir que utilizaremos la fórmula original y la escribimos. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Ahora realizaremos las operaciones. En este caso, mi velocidad va a ser igual a la distancia recorrida. Recordemos que se representa como un vector con una flechita arriba y serían 600 metros entre el tiempo que se desplazó, en este caso durante un tiempo de 40 segundos. Con esto simplemente realizamos la operación, que sería dividir 600 entre 40 y nuestro resultado sería 15. Y la unidad correspondiente es justamente la que se observa en la operación, que sería metro en la parte de arriba y segundo en la parte de abajo. Esas son las unidades para la velocidad. Es muy importante que tengamos en cuenta que las unidades para cada uno de estas variables ya están definidas y son las oficiales que se deben de utilizar. Para la velocidad, la unidad oficial que se maneja es el metro sobre segundo. Para la distancia vamos a utilizar la unidad de los metros y para el tiempo debemos utilizar la unidad de los segundos. Pero, ¿qué pasa cuando la unidad no está a como debemos representarla? Es decir, que viene en una unidad distinta. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros tenemos que hacer una conversión de unidades. Pasar una unidad no deseada a la unidad deseada. Y en este caso, para el caso específico del tema de velocidad, existen dos tipos de conversión. Está la conversión simple, que es cuando solo vamos a convertir de una unidad a otra, pero también está la conversión doble, cuando tenemos que hacer la conversión de dos unidades al mismo tiempo a otras dos unidades requeridas. Haremos primero una conversión simple. Supongamos que en nuestro problema a nosotros nos dieron la distancia, el desplazamiento, nos los dieron en kilómetros y nos dicen que son 6.9 kilómetros. Como sabemos, la distancia debe estar representada en metros, así que esto sugiere que debemos convertir esto a metros. Esto se conoce como una conversión simple porque solo tenemos que cambiar una unidad. Cambiaremos de kilómetros hacia los metros. Para ello, la metodología es la siguiente. Se va a hacer una multiplicación. Sería poner 6.9 kilómetros y multiplicarlo por una fracción en la cual la fracción va a estar ocupada por una equivalencia que nosotros ya sepamos entre los kilómetros y los metros. Desde primaria hemos aprendido que un kilómetro es igual a 1000 metros. Por lo tanto, esta es la equivalencia que nosotros ya conocemos. Así que la ubicaremos aquí como una fracción. Pero para posicionarlo adecuadamente debemos recordar lo siguiente. Si queremos convertir a metros, eso indica que los metros los tenemos que colocar en la parte de arriba y los kilómetros en la parte de abajo. Es decir, la unidad que queremos eliminar debemos posicionarla en el lado contrario. Si los kilómetros están en la parte de arriba, yo debo ubicar los kilómetros en la parte de abajo. Para este caso tendríamos lo siguiente. 6.9 kilómetros se va a multiplicar por, arriba pongo los metros, es decir, 1000 metros, y abajo pongo la equivalencia, que en este caso son 1 kilómetro, es únicamente 1 kilómetro. Ahora únicamente procedemos a hacer la operación y la operación correspondiente sería multiplicar 6.9 por 1000, es decir,
6.900. En el de abajo, si se dan cuenta, solo aparece un único número. No tengo con quién multiplicarlo, así que lo podemos pasar exactamente igual. En la parte de arriba, la unidad correspondiente ahora serán metros, puesto que los kilómetros se cancelaron entre sí al estar en lugares opuestos, uno arriba y uno abajo. Eso hace que se cancelen y solo sobreviva la unidad que queremos, en este caso los metros. Si aquí tuviéramos un número diferente, tendríamos que hacer la división correspondiente. De hecho, aquí también hacemos la división, son 6.900 entre 1, es decir, tendríamos 6.900 metros. Ahora que ya lo tenemos convertido a la unidad correspondiente, podemos utilizarla en cualquiera de nuestras fórmulas dependiendo qué nos pidan los problemas. Eso sería para una conversión simple. Pero si queremos hacer una conversión doble, es decir, pasar 2 unidades a 2 unidades, tenemos que hacer un método parecido. Por ejemplo, si a nosotros nos dan una velocidad, pero nos las dan en kilómetro por hora, como podría ser 60 kilómetros por hora, nosotros sabemos que la velocidad se mide en metros por segundo. Por lo tanto, estos kilómetros por hora tenemos que pasarlos a metros por segundo. Aquí aplicaremos una conversión doble en la cual colocamos 60 kilómetros por hora y aquí en lugar de multiplicar por una fracción, tenemos que multiplicar por 2 fracciones, puesto que son 2 unidades que queremos convertir. Y por lo tanto vamos a necesitar 2 equivalencias conocidas. Una de ellas sería recordar que un kilómetro tiene 1000 metros y esa va a ser la que me va a ayudar a cambiar de kilómetro a metro. Pero otra equivalencia necesaria es recordar que una hora tiene 3600 segundos. Esas son las dos equivalencias. Una me va a ayudar a convertir de kilómetro a metro y la otra de horas a segundos. Pero, ¿cómo lo vamos a acomodar en este caso? Para hacer el acomodo, debemos recordar que tenemos que ubicar la unidad en la oposición contraria a la que queremos eliminar. Por ejemplo, kilómetro, yo observo que lo tengo en la parte de arriba, así que en una de las fracciones debo poner kilómetro en la parte de abajo. Y por lo tanto, la otra unidad se debe ubicar arriba. De esta manera tendría que un kilómetro son 1000 metros. Ahora, en la unidad de las horas, observamos que está en la parte de abajo. Entonces, vamos a tener que ubicarla en la fracción en la parte de arriba. Las horas irían arriba y por lo tanto los segundos irían en la parte de abajo. De esa manera, yo tendría que una hora son 3600 segundos. Una vez que ya acomodamos nuestra operación, es cuestión de realizarla, es decir, vamos a multiplicar lo que está arriba para llegar a la respuesta de la cantidad que pondremos arriba y multiplicaremos lo de abajo para colocar nuestra respuesta en la parte de abajo. Es decir, aquí multiplicamos 60 por 1000 por 1 y tendríamos 60.000. Y en la parte de abajo multiplicaríamos 1 por 3600 y esto nos daría 3600. Las unidades que van a quedar son aquellas que no se eliminaron. Debemos recordar que si yo coloqué kilómetro arriba y lo veo que está en la siguiente fracción en la parte de abajo, estas dos unidades se cancelan. Lo mismo pasaría con las horas. Horas las tengo aquí en la parte de abajo y en la otra fracción la tengo arriba. Así que se cancelan. Y la unidad que sobrevive es metros arriba y segundos abajo. Para finalizar, lo único que vamos a hacer es la división de 60.000 entre 3600. Nuestra respuesta sería 16.66 metros por segundo. Y es la respuesta que colocaremos aquí. Esto me va a ayudar
a que si en los problemas que nos proporcionen no tenemos las unidades correspondientes, tenemos que recordar aplicar una conversión, ya sea una conversión simple o una conversión doble. Para finalizar, otro de los temas o otras de las fórmulas que estuvimos trabajando es la fórmula de aceleración. Y debemos recordar que la aceleración es el cambio que tiene un objeto en su velocidad en el momento 1 al momento 2. Es decir, puede que al inicio tuviera una velocidad pequeña y al final una velocidad mucho más grande. Eso se conocen como velocidad inicial y final. Y ese cambio lo tuvo que realizar en un cierto periodo de tiempo. Cuando nosotros tenemos esas tres variables, velocidad inicial, final y tiempo, entonces podemos calcular cuál fue el cambio de velocidades, es decir, podemos calcular la aceleración. Un ejemplo de ello sería si en nuestros datos, en un problema, nos proporcionan que un objeto tenía una velocidad inicial, es decir, inició con 58 metros por segundo, recordar que esas son las unidades de velocidad, y que por cuestiones del terreno o de que frenó ese objeto, observamos que su velocidad final es menor, es decir, que tiene una velocidad final de 30 metros por segundo. Entonces, tenemos que checar en nuestro problema si nos proporcionan cuánto tiempo tardó en realizarse dicho cambio. Aquí vamos a suponer que el cambio lo hizo en 5 segundos. Entonces tenemos todos los datos necesarios para poder aplicarlos en mi fórmula. La fórmula a utilizar es aceleración, es el cambio de velocidad final menos la inicial, dividido entre el tiempo que haya transcurrido para hacer dicho cambio. Al hacer la operación, tenemos que la aceleración es mi velocidad final, es decir, terminamos en 30 metros por segundo y le resto la velocidad con la que iniciamos. Iniciamos con 58 metros por segundo. Y ese cambio de velocidades lo hicimos en un tiempo de 5 segundos. Para poder hacer la cuenta, simplemente es restar primero lo de la parte de arriba, es decir, a 30 le quitaremos 58, esto nos da menos 28, y eso lo tenemos que dividir entre los 5 segundos. Al hacer la división, tenemos que 28 entre 5 da un total de 5.6. Pero, ¿con qué unidad se representa? Para el caso de la aceleración, la unidad correspondiente es metros sobre segundo, muy parecida a la velocidad, pero es metros sobre segundo al cuadrado. En resumen, eso fue un poquito acerca de lo que trabajamos en las tres esferas. Espero que este video les ayude un poco a estudiar, sin olvidar que tienen que repasar también la información vista en los quiz, las preguntas, los ejercicios realizados en clase y ver este video las veces que sea necesaria para que le quede claro cada uno de los temas. Eso sería todo por ahora, chicos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.